Baruch haba beshen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a Subak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Vamos a continuar con esta segunda parte de nuestra enseñanza, la redención del primogénito. Hablamos en la primera parte sobre el significado, el propósito de la redención del primogénito. Cuando una mujer tenía o daba a luz un varón, una mujer. También hablamos un poquito acerca de la redención que Jefté tuvo por medio de entregar a su hija al servicio de Yahuwah. Esta fue como terminamos esta primera parte. En esta segunda parte vamos a hablar la redención de un animal. Y por supuesto vamos a continuar animal, hombre, porque esto está ligado, está relacionado. De los animales, que en hebreo es behemá, ganado, se sacrificaba el primer nacido del ganado, pero en el caso del asno se tenía que redimir con un cordero, ya que el asno es un animal puro, no es un animal puro para ser ofrecido en el templo como sacrificio. Sin embargo, es un animal, este burrito se convertía en una especie de extensión del hombre que tenía propiedades, que tenía riquezas, como hoy en día nosotros podemos ver un vehículo, un transporte, una camioneta, un autobús, un camión, donde se lleva a cabo como transporte para llevar mercancía, trasladar. Entonces tenía mucha importancia, mucho valor el burrito. No se podía sacrificar. Vamos a ver algunos de los reglamentos que nos pide qué se tenía que hacer. Hace poco tiempo, uno de los fraternos en España, el rabino Kerub Yahu, ellos tienen corderos en su casa y había dado a luz. No sé si ellos ya redimieron o ya hicieron esta redención del primogénito. ¿Qué se tenía que hacer? ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en esos tiempos? En los tiempos de la escritura, cuando estaba el templo. Hoy en día no hay templo, no hay Kohen Hakadol, no hay Leviim enseñando en el Beit HaMikdash o en el templo, por lo tanto no se lleva a cabo esta redención. Pero nosotros tenemos que tener conocimiento de estas cosas. Ya no hay, porque todo sacrificio fue delegado automáticamente por Yahushua. Pero ¿qué va a pasar cuando Yahushua nuevamente vuelva a establecer estos sacrificios, estas moedim, estas enseñanzas? ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿Qué va a pasar porque Yahushua se va a convertir en el Kohen Hakadol, en el Melquisedec, en el Kohen Hakadol de Yahuwah? Y a nosotros nos ha escogido Yahuwah para servirle. Ese es el proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Muchas personas no quieren servir a Yahuwah, dicen o ponen diferentes pretextos o les gusta otra cosa, pero no el servicio de Yahuwah. Tienen un corazón para Yahuwah, pero no quiere decir que todos hayamos sido llamados al mismo plano o al mismo lugar. Unos van a ser del Am Yisrael, como vimos al principio de esta enseñanza, separó a Israel de entre todos los pueblos y naciones. Dentro de Israel separó a los primogénitos y de los primogénitos separó a una tribu para que ellos sean los servidores. Hay una diferente relación y lo vemos también cuando el pueblo se asentó y distribuyó la tierra. El círculo más íntimo, más cercano a la tienda de reunión, al Ohel Moed o al Beit HaMikdash, por así decirlo, eran los levitas, los que verdaderamente estaban al servicio. Esto traía como consecuencia que tenían que ser más Kadosh Kadoshim. Tenían una responsabilidad de purificarse constantemente, porque si entraban a servir impurificados, había la posibilidad de que ellos pudieran caer muertos. Shemot capítulo 13, verso 13. Mas todo primogénito de asno
redimirás con un cordero del rebaño. Y si no lo redimieres, tenías que romperlo o degollar el cuello, y todo primogénito de hombre entre los hijos redimirás. Strong H6299, la palabra para redimir, Strong H6299, para separar, rescatar, liberar, preservar, redimir, salvar. Eso es lo que teníamos que hacer. Quiero que no se me vayan a confundir esta enseñanza, no se me vaya a confundir con aquellas personas que habían cometido un asesinato por error, por hierro, por equivocación, y tenían que ir a una ciudad de refugio. Esto es muy diferente. Esto no tiene que ver, esta enseñanza no tiene que ver nada con la redención o el rescate de aquel que tenía que hacer justicia por haber asesinado a alguien. ¿Se acuerdan que si lo había hecho con alevosía y ventaja, con toda la intención, y iba a una ciudad de refugio, y después de haber puesto a juicio a esta persona, era encontrado culpable, entonces el Redentor, el Goel, tenía que asesinar ojo por ojo, diente por diente, a quien había asesinado. Esto es muy diferente. Posiblemente no debemos confundir esta enseñanza, Pidión Javén, la redención del primogénito, con Goel. Son dos cosas completamente diferentes. Continúo, Shemot 34:20. Mas el primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, entonces romperás el cuello, degollarlo. Todo el primogénito de entre de tus hijos redimirás. Y ninguno aparecerá delante de mí con las manos vacías. Esta es una instrucción que nosotros tenemos que aprenderlo. Aun cuando hacemos una visita a un fraterno, a una fraterna, a una casa vamos a visitar, mucho menos con nuestros padres. Llegar con las manos vacías, esto es inaceptable. Yahuwah nos dice, y ninguno aparecerá delante de mí, Velo Yeraú, Panay Redkam. Ninguno aparecerá delante de mí con las manos vacías. En Shemot 12, capítulo 12, 3 y 21, Yahuwah había dado una instrucción específica. Todo lo que de la cajal de Israel, de la congregación, tenía que tomar un cordero según la casa de sus padres y de acuerdo al número para sacrificar el cordero y hacer la redención del primogénito. Esto es lo que sucedió en Pesach, o lo que hacemos en la celebración de Pesach. En cuanto a los hijos de los israelitas, Yahuwah pedía su dedicación, pero también daba la opción de ser redimidos. Los padres podían pagar un precio. Esto era un precio simbólico para que el hijo pudiera permanecer en la familia en lugar de ser presentado para el servicio de Yahuwah. Vamos a ver este proceso de redención del primogénito. En Shemot capítulo 13, que es del capítulo que estamos hablando, se menciona la posibilidad de redimir al primogénito. Aquí no nos dice cómo lo teníamos que hacer. Las instrucciones están en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 18. Esta redención del primogénito se tenía que pagar 5 shekel de plata. 5 shekel de plata se tenía que pagar. Bamidbar, capítulo 18, verso 15, vamos a verlo. Todo lo que abre matriz, Kol Peter Rehem, de toda carne, el cual traes, es decir, el cual presentas a Yahuwah, ya sea hombre o animal, será tuyo. Esto de será tuyo quiere decir que yo no voy a ofrecer algo que no me pertenece. Me encontré un cordero y para no gastar lo mío, ofrezco el del otro fraterno. ¿Se acuerdan? Algo parecido sucedió con
Natán y David. Contó él una historia. Un hombre que tenía un solo corderita y un hombre rico que tenía muchos corderitas, muchos corderos, llegó una visita a su casa y decidió sacrificar, darle alimento al visitante, a la visita, pero no quería sacrificar su propia cordera, sino que tomó la corderita que tenía el vecino, que era la única que tenía, la tomó, la sacrificó para el visitante. Entonces la indignación del rey David, Melech David, fue que esto era inaceptable. El profeta, el Nabí Natán, le dice: tú eres ese varón, porque tú, teniendo todas las mujeres que puedas tener, tomaste una que no te pertenecía. Esto se estaba refiriendo a Betsabé, perdón. Y esto es la instrucción que nos dice que lo que tú vas a sacrificar a Yahuwah tiene que pertenecerte a ti, tiene que ser tuyo. No vas a tomar del prójimo, o vas a robar, o vas a quitar algo de otros para dárselo a Yahuwah. Sin embargo, rescatarás, redimirás el primogénito de hombre. Aquí está la instrucción de redimir al primogénito. El primogénito de animal impuro rescatarás. Verso 16. En cuanto a tu redención, de un mes los redimirás, según su evalúo o la estimación por plata, por 5 ciclos de plata, 5 shehalim, según el ciclo del Mishkan, que es de 20 geras. Un gera es la 20ª parte de un ciclo, al peso de 16 gramos de cebada, o de a 5 algarrobas. Esa era la moneda de cambio, como se llevaba a cabo. Vamos a ver en el libro de Levítico de una forma general, no lo vamos a ver muy a fondo, pero aquí tengo separado una lista del evalúo. Levítico capítulo 27, Vayikra capítulo 27. ¿Cuánto valía un varón? Vamos a ver en el caso de un varón y una mujer. Había diferentes clasificaciones o diferentes especificaciones. Levítico 27:3 nos dice: de 20 años, hablando del varón, de 20 años hasta 60 años, el evalúo es de 50 ciclos. Verso 4, hablando de la mujer, de 20 años hasta 60 años, el evalúo era de 30 ciclos. El varón valía 50 y la mujer valía 30. ¿Se dan cuenta cómo aún la Escritura nos habla también de la mujer? ¿Cuánto era el valor? ¿Cuánto se tenía que redimir? Que no solamente se tenía que redimir el varón, sino también la mujer, y se tenía que pagar este valor. Vamos a ver Levítico 27:5. Aquí el evalúo, en el caso del varón, de 5 años hasta 20 años, el evalúo es de 20 ciclos de plata. Ahora en el caso de la mujer, mismo verso. De 5 años hasta 20 años, el evalúo era de 10 ciclos. 20 para el hombre, 10 para la mujer. Levítico 27:6. De un mes hasta 5 años, el evalúo es de 5 ciclos para el varón. Para la mujer, mismo verso, el 6. De un mes hasta 5 años para la mujer, el evalúo es de 3 ciclos. Varón 5, la mujer 3. Levítico 27:7 para el varón. De 60 años para arriba, el evalúo es de 15 ciclos de plata. Para la mujer, mismo pasú. De 60 años para arriba, el evalúo es de 10 ciclos de plata. En este capítulo 27 se habla de cuando alguien dedica a Yahuwah algún objeto o alguna propiedad. Si después quiere redimir o rescatar, que puede ser
algunas cosas se permiten, otras no. Levítico 27, del 11 al 13, cualquier animal impuro de los que no se pueden ofrecer en sacrificio. Este es uno de ellos. Tenía que entregar un sacrificio de un cordero. Levítico 27, del 14 al 15. Cuando alguien dedica una casa y después quiere redimirla, es decir, rescatarla o recuperarla. Levítico 27, 26, del 16 al 24. Cuando alguien dedica un campo o una tierra de cultivo, la dedica para Yahuwah. Y podemos encontrar ahí más cosas. Usted puede seguir leyendo, viendo más cosas para dedicar y luego redimir. Inclusive ahí está mencionado que hasta los diezmos, frutos de la tierra, el ganado se puede redimir, es decir, rescatar. Se tenía que pagar una quinta parte. Basado en esta instrucción de la redención del primogénito, hebreo Pidión Javén, cuando el hijo primogénito cumple 30 días de nacido, este es llevado ante un cojén, un levita, a quien se le entrega el precio de la redención del primogénito. El precio del rescate son 5 monedas de plata, el equivalente según el precio del mercado de plata, considerado por cada moneda de plata, debía de ser aproximadamente 100 gramos. Una onza equivale a 28.34 gramos. Esto ya depende cómo quiera hacer uno la conversión. Para que usted lo pueda hacer en casa o pueda ver cuánto cuesta redimir. Una moneda de plata pesa 100 gramos. Esto equivale a una onza. Una onza es 28.34 gramos. Esto multiplicándolo por 5 era lo que nosotros debíamos de haber pagado o de pagar para redimir al primogénito. ¿Qué pasa? Dice que se tenían que entregar 5 shekel. 5 nos habla de Torah y Yahushua HaMashiach, que es el Torah, nos ha redimido. Impactante. Cuando Yahushua nació, siendo el primogénito, él fue redimido como lo indica el Torah y también circuncidado. Dos cosas diferentes o separadas, pero se tenían que llevar a cabo de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la ley del Torah. Lucas 2, 21 al 24. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Yahushua, como fue llamado por el querub antes que él fuese concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, es decir, de Miriam, conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Yahuwah, como está escrito en el Torah, de Yahuwah, todo varón que abriere la matriz será llamado Kadosh a Yahuwah, dedicado para Yahuwah. Y para ofrecer sacrificio, conforme a lo que está dicho en el Torah de Yahuwah, un par de tórtolas o 2 palominos. La ofrenda de purificación era para la madre. La madre se tenía que purificarle, según Levítico, capítulo 12, del 1 al 8. La cual se presentaba en el día 40, cuando era un varón, antes que hicieran la redención del primogénito, lo cual se realizaba en el día número 30. Vean cómo son eventos completamente diferentes, que nosotros los mezclamos y eso causa confusión o simplemente no logramos entender. Pero son dos cosas completamente diferentes. Los sacrificios o las ofrendas de sacrificio que entregaba la mujer, una era para redimir en el caso del niño varón o de la mujer que eran primogénitos, se tenían que redimir. Otra era la purificación, los sacrificios que se tenían que entregar para la purificación de la mujer, ya sea por un niño o por una niña. Como ya mencionamos, en el mandato de la dedicación del primogénito, no solo era para la generación que salió de Misraim, es decir, aquellos que sacrificaron el cordero de Pesa antes de salir de Egipto, cuyos hijos fueron salvados de la muerte. Esta instrucción era también para la siguiente generación. Pero Yahuwah sabía que los hijos de generaciones futuras
iban a tener preguntas, dudas, como hoy en día tenemos muchas dudas, muchas preguntas sobre esta práctica. Shemot capítulo 13, verso 14. Y será cuando te pregunten, tu hijo, en el tiempo por venir, es decir, en el futuro, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás a él, por la fuerza de su mano nos trajo Yahuwah fuera de Egipto, de casa de servidumbre. Yahuwah quiere que todos conecten exactamente la redención del primogénito con la historia del éxodo, de la salida. En esta línea responde a la pregunta que harán los descendientes. Shemot capítulo 13, verso 15. Y aconteció que cuando se endureció, es decir, se negó obstinadamente Faraón a dejarnos ir, y golpeó Yahuwah a todo primogénito en la tierra de Misraim, tanto el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por esta causa, yo sacrifico a Yahuwah, Kol Peterrehem Haseharim, todo el que abre matriz de machos, de los machos. Todo primogénito de mis hijos redimiré. Verso 16. Será como una señal sobre tu mano, como frontales entre tus hijos, por el poder de la mano que nos sacó Yahuwah fuera de Misraim, fuera de Egipto. La redención del primogénito es una señal para que no olvidemos lo que Yahuwah hizo en Egipto por su pueblo. Esta explicación se refiere al Sefer de Devarim, aún con más detalle. Devarim 26 del 1 al 10. No solo se trata de recordar lo que pasó en la historia antigua, sino que cada generación tiene la oportunidad de ser liberado, no precisamente de una esclavitud física, pero sí en su rúa. Yahushua lo explicó de la siguiente manera. En Yohanan 8:34 leemos, Yahushua les respondió, Omaín, Omaín, de cierto les digo, todo aquel que hace het, pecado, es esclavo del pecado. Y el siervo no permanece en la casa para siempre, mas el Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Yahushua HaMoshiach, el Cordero de Yahuwah, es quien nos libera de esta esclavitud en nuestro Rúa. Cada generación tiene la oportunidad de celebrar no solo la liberación de Egipto, sino su propia redención en su Rúa. Esto es algo que nosotros, o es impactante que nosotros tengamos esa voluntad, esa decisión de dar un paso adelante, decidir amar a Yahuwah con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, servirle, entregándonos a Él en sacrificio vivo. Yahuwah probó a Abraham para ofrecer a su único hijo. Bereshit capítulo 22, del 1 al 13. Conocer dónde está su corazón, si es más valioso que su hijo o es Yahuwah. Porque siglos más tarde Yahuwah entregaría a su propio hijo, Yahushua HaMoshiach, hablando en Nebuá, profetizándolo desde muchos siglos antes, desde Bereshit 1:1, ahí estaba Yahushua, predestinado antes de la fundación de este mundo, que él tenía que ser sacrificado, una ofrenda. Esto de la muerte, como hablamos en un principio, que Yahuwah no acepta sacrificios humanos. ¿Por qué es entonces el sacrificio de Yahushua? Rabino, ¿puede usted explicar eso, por favor? Si Yahuwah no acepta sacrificios humanos, sino que Hasatán y Moloch y Baal quieren sacrificios humanos, ¿por qué entonces Yahushua fue sacrificado? Esto nosotros debemos entender que Yahushua HaMoshiach mismo lo dijo. Yo entrego mi vida por mí mismo. Yo la doy por mi propia voluntad, por mi propia decisión. ¿Por qué?
Porque si un cordero que ocupaba o era un sustituto de mi vida, que yo merecía morir, Yahushua HaMashiach nos muestra que Ahabá ama al pueblo de Israel, que Él se entrega a sí mismo en sacrificio para redimir al pueblo de Israel, a la humanidad, por cuanto Adán y Eva violaron el Torá y pecaron. Para cubrir es hacer keporá de su cuerpo y vestirlo. Yahuwah tuvo que sacrificar un animal, derramar sangre para vestir a Adán y Hawa con esa piel. Sin embargo, para que nosotros podamos ser redimidos, podamos ser cubiertos y tener un cuerpo nuevamente como el que había sido diseñado desde Bereshit, desde el principio, un cuerpo de luz, tenía que ser sacrificado el mismo cuerpo de Yahushua HaMashiach y no de un animal. Vamos a ver esto, libro de Efesios 1:7. El sacrificio y muerte de Yahushua HaMashiach en rescate. Este es el tema. Efesios 1:7. En quien tenemos Geulá, redención, a través de su sangre, de su dam, el perdón de pecados, de acuerdo a las riquezas por su favor inmerecido. Geulá, redención. Esto no estamos hablando del rescate del primogénito, sino en rescate que nosotros como Am Yisrael somos el primogénito de Yahuwah, por lo tanto, Él mismo se ofreció como... Primera de Kifa, o Kifa Aleph 1:18. Sabiendo que no fueron redimidos con cosas corruptibles, como plata, como el oro, de su comportamiento en su rúa, inútil, recibido por la tradición de sus padres. Esto es, no fue ningún cordero, no fue plata como la redención ahorita del Pidión Javén, u oro, u otro tipo de material, sino con la sangre del cordero Yahushua HaMashiach. Verso 19, sino con la dam, con la sangre preciosa de Yahushua HaMashiach, como de un cordero, no de un cordero, como de un cordero puro y sin mancha. Matillahu 20:28. Como el Ben Adán, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su hayim, su vida, en Geulá, en rescate, por la nefesh, por el alma de muchos. Yohanan 3:16. Porque de tal manera Ahabá Yahuwah al hombre, que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Yahushua no se pierda, mas tenga vida perpetua. ¿Por qué aquí no puede ser que amó Yahuwah al mundo? Porque no es congruente que Yahuwah ame al mundo si las cosas del mundo pertenecen a Hasatán. Quiere decir que Yahuwah ahabá al hombre de Israel, como sucedió en Misrayim, que no redimió a todo el pueblo, sino aquel que quería obedecer y escuchar el Torah de Yahuwah, a ese redimió, principalmente Yisrael. Yisrael es mi primogénito, mi escogido, mi elegido. Romillahu 5:6. Porque mientras aún éramos libres a su tiempo, Yahushua HaMashiach murió por los impíos. ¿Quién es el que se ha hecho impío? El hombre de pecado, por cuanto todos venimos de la cera de Adán y Hawa. De ahí viene todo linaje. Hawa, la madre de todos los vivientes. Verso 7. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un malvado, aunque tal vez alguno se atreva a morir por lo bueno. Pero Yahushua demuestra su ahabá para con el Am Yisrael. Oiga que dice el Am Yisrael. No dice por las religiones o por el mundo, en que siendo aún pecadores, Yahushua HaMashiach murió por el Am Yisrael. Primera de Corintios 7:23. Por precio fueron comprados, no se hagan abadín, siervos de los hombres,
Revelación 5:8. Cuando hubo tomado el pergamino, las 4 criaturas y los 24 sejanim, ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las tefilot Kiddushim yisraelitas. Revelación 5:9. Cantaban un shir, un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el pergamino y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Yahuwah, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. ¿Por qué de todo linaje, pueblo, lengua y nación? Porque el Am Yisrael está esparcido en todo el mundo, en toda la tierra, en todo lugar se ha esparcido el Am Yisrael. De ahí ha sacado Yahuwah para para rescatarlos nuevamente al pueblo de Israel. Corintillá Aleph, 1 de Corintios 1:30, pero por Yahuwah están ustedes a través de Yahushua HaMashiach, quien es de Yahuwah y ha sido hecho Hodma, conocimiento, Sedaká, justicia, juicio, hecho Kadosh, apartado, y Geulá, redención. Colosenses 1:14, en quien tenemos Geulá, redención, a través de su sangre, aún en el perdón de Hataim, de pecados. Hebreos 9:16, por eso Yahushua es el mediador del nuevo pacto, a fin de que por su muerte, para la Geulá, la remisión de los Hataim, de los pecados, que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados, reciban la promesa de la herencia perpetua. 1 de Corintios 15:21, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Yahushua HaMashiach todos seremos vivificados. ¿Quiénes son todos? Literalmente no son todos, sino todos aquellos que decidieron obedecer, seguir a Yahushua, proclamándolo, confesando su nombre, creyendo en él. Ellos son los que van a ser vivificados. 1 de Corintios 15:45. Y así, Katuja Torah, escrito está, fue hecho el primer hombre Adán, Nefesh viviente. El postrer Adán fue hecho un Rúa que da vida. Hablando de Yahushua HaMashiach. 1 de Corintios 15:46. Pero el Adán de Rúa no fue primero, sino el Adán natural, y luego el de Rúa, hablando de Yahushua. 1 de Timoteo 2:5. Por cuanto existe Yahushua Elohei Ejad, un mediador entre Yahuwah y los hombres, su manifestación en Yahushua HaMashiach, quien se dio a sí mismo en rescate para todos, para ser proclamado a su debido tiempo. Ningún hombre puede dar su propia vida en rescate de nadie, pues esta es la misma condición que el rescatado. Ambos se encuentran fuera del reino de Yahuwah. Vamos a ver lo que nos dice el Sefer Samar, Tehilim, Salmo 49, 7 y 8. Ninguno de ellos puede redimir a su fraterno, a su Ag, ni dar a Yahuwah Elohei un rescate por él. Porque es de gran precio la redención de su Nefesh, y no se hará nunca. Es decir, no hay nada que nos pueda redimir, solamente Yahushua HaMashiach, que es nuestro Redentor. Él se ofreció para redimir al Am Yisrael. Romillahu 3, 23 y 24 al 26 dice: por cuanto todos hemos pecado y no alcanzamos la tiferet de Yahuwah, siendo justificados gratuitamente por su inmerecido favor, por medio de la Geulá, de la redención, que es en Yahushua HaMashiach, al cual Yahuwah ha puesto para ser Keporá, cubrir por la emuná, por la fidelidad de su sangre, para declarar su sedaká, su justicia, por remisión de pecados pasados. Romanos 3:26. Digo para declarar en este tiempo,
su sedaká, su justicia, porque Yahushua HaMashiach es el único sadik, justo, y sea Él que justifica al que cree en Él. Como ya lo vimos, los sacrificios humanos a ídolos. Vayikra, Levítico 28-21. Y de tu descendencia, de tu semilla, de tu cera, no dejarás pasar a Moloch. No profanarás así el nombre de tu Creador. Yo, Yahuwah, dice Yahuwah. No debemos pasar ni siquiera la cremación, como ya lo habíamos hablado en algún momento. Rabino habló de esta cremación, que no lo podemos permitir. El Am Yisrael tiene que ser puesto a tierra, no sacrificios humanos. Vayikra 22. Y a los hijos de Israel tú dirás, si alguno de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que vive en Israel da a cualquiera de su descendencia a Moloch, ciertamente morirá. Quiere decir que va a ser puesto a muerte. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de en medio de su pueblo, porque de su semilla él ha entregado a Moloch, de su linaje, de su cera, de su descendencia, de sus hijos, para hacer impuro mi lugar Kadosh Kadoshim, apartado, mi Mikdashi, profanando mi nombre, Ulejalel Alef Tav Shen Kadoshim, profanando mi nombre. ¿Por qué estamos profanando el nombre? Porque se acuerdan del muñequito, la Yod, la Hei, la Bab y la Hei con las piernas. Está el nombre de Yahuwah. Si usted no se había dado cuenta, y cuando usted lo mete a incinerar, usted está haciendo esta abominación, está quemando el nombre de Yahuwah. Esto es algo que no lo podemos hacer. ¿Se acuerdan que hay una ley de los celos? Nos habla el libro de Levítico, donde tenía que venir el esposo y el Kohanim tenía que escribir en una parte, escribir el nombre de Yahuwah y tenía que ser borrado. Esta es la instrucción que ahí sí se permite, pero no puesto a una cremación, a un sacrificio de esta manera, entregando su cuerpo para ser quemado, para ser entregado a Moloch. Devarim capítulo 12, verso 31. No harás así a Yahuwah tu Creador, porque toda cosa abominable que Yahuwah, el cual aborrece, ellos, las naciones, el mundo, han hecho así para sus dioses, pues incluso a sus hijos y a sus hijas, ellos queman en el fuego a sus Elohim, a sus dioses, principalmente el dios Moloch. ¿Cuál es la respuesta que da el Torah? El sacrificio de Yahushua es el único medio que Yahuwah emplea para liberar, para rescatar, para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. El Torah dice que la sangre de Yahushua fue el precio que se pagó como rescate. Lo vimos en Efesios 1:7, en quien tenemos Geulá, redención, a través de su sangre. En Kifa lo vimos, 1:18, sabiendo que no fueron redimidos con cosa incorruptible, como plata u oro. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Yahushua HaMashiach, como de un cordero, puro y sin mancha. ¿Cómo? No dice que sea de un cordero. ¿Cómo? Un cordero, para que nosotros entendamos el sacrificio de Pesach, que es para rescatar al pueblo de Israel, y que no muriera el primogénito, y que el Am Yisrael es mi primogénito. Israel es mi primogénito. Por eso Yahushua dijo que vino a dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20:28. ¿Por qué se necesita un rescate por muchos? El primer hombre de Yahuwah, o el primer hombre que es Adán, era perfecto, sin pecado. Además tenía la oportunidad de vivir para siempre. La perdió porque decidió desobedecer a Yahuwah.
Los hijos de Adán heredaron el pecado. Por esa razón el Torá dice que Adán se vendió a sí mismo y vendió a su descendencia como esclavos del pecado, la muerte. Por el tanto, merecíamos la muerte. Nadie puede recuperar lo que él perdió porque todos somos imperfectos. Yahuwah sintió compasión por los descendientes de Adán. No se encontraba en una situación desesperada, pero él es justo y por ello no podía sencillamente pagar por alto o pasar por alto los pecados o disculparlos sin una razón válida. Como ama a la humanidad, suministró el medio legal necesario no solo para perdonar los pecados, sino para eliminarlos completamente. Este medio legal se llama rescate. Qué impresión, qué impactante verdaderamente conocer el sacrificio, el pago del sacrificio por mi rescate, porque yo soy su primogénito. Por lo tanto, yo he decidido obedecerle, entregarme a él en cuerpo y alma para ser su siervo, para ser su servidor. ¿En qué consiste el rescate? Strong H 6299. Y quizá esta palabra yo debí haberla puesto al principio. Pero bueno, muchas veces así sucede, que vamos desarrollando el tema y al final de cuentas nos damos cuenta que algo nos falta. ¿En qué consiste el rescate? Strong H 6299. Padá es la palabra hebrea. Significa separar, rescatar, liberar, preservar, redimir, salvar. Números capítulo 3, en el verso 43, el Bajor, el primogénito, es Yisrael. Aquí hay una cantidad, según Números capítulo 3, 22.273. Todo primogénito de Israel. Vean, en el verso 39 de los levitas había 22.000, pero había una diferencia, 273. De los hijos de Israel, de todas las 12 tribus de Israel, de los primogénitos eran contados 22.273. Aquí está. Cuando Yahuwah le pide a Moshe que cuente a los israelitas y que haga esta diferencia de rescate, de redención, cuentan a los levitas, que era la diferencia o ellos eran contados 22.000 y había una diferencia de 273. Es decir, había más del pueblo de los primogénitos de los 12 tribus de Israel que de los levitas. ¿Qué se tenía que hacer? Pagar el rescate de estos 273 para que quedara de igualdad el sacrificio del rescate de los primogénitos. En el Torá el término rescate abarca las siguientes tres ideas. Primero, fíjense lo que consiste. ¿En qué consiste el rescate? Y esto lo tenemos que aprender porque estamos a punto de celebrar la Moed de Pesa. El primero, el precio que se paga. Números 3:46. Y de aquellos que han sido redimidos, de los 273 primogénitos de los hijos de Israel, tomarás 5 shekel por cada uno de ellos, como el shekel del Makon Kadosh, que es igual a 20 gerars. Punto número 2. Como consecuencia de este rescate, se libera a alguien o se recupera algo. Primero el precio. ¿Cuánto? 5 shekel. ¿Qué pasa con esa cantidad? Liberamos. O se recupera algo. Shemot 21:30. Si le fuere impuesto rescate, pagará pidión por la redención de la vida conforme a todo lo que le fuere impuesto. Este es el pago para la liberación de la persona, del primogénito o de algo que teníamos que redimir, como lo vimos en el libro de Levítico. Y punto número 3.
su valor tenía que ser equivalente, es decir, del mismo precio. Como nuestra vida no es equivalente al sacrificio de un cordero, sino era una tipología, una sombra, un sustituto, el cordero no era equivalente, era un sustituto para que nosotros aprendiéramos cuál era el objetivo, el motivo, la razón, el modelo a seguir. Entonces, este equivalente tenía que ser igual al que nosotros estamos rescatando. Levítico 24:20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Cualquiera que sea el daño causado a la otra persona será hecho a él. Esta es la razón por la cual Yahushua HaMashiach, que es el equivalente del hombre, Yahushua hombre, y el hombre que está contaminado, con pecado, impuro. Entonces Yahushua, como es puro sadik, cubre, paga la equivalencia, rotura por rotura, ojo por ojo, por causa de que Adán y Eva violaron el Torah, ahí es pagado. Vamos a ver la relación entre estas ideas y el sacrificio de Yahushua, lo que acabamos de ver. Hablamos del precio, el precio que se tenía que pagar. El Torah dice que el Am de Israel fueron comprados con precio. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Y capítulo 7, verso 23. Ese precio es la sangre, lo que acabamos de ver en el libro de Efesios, de Yahushua HaMashiach, con la cual él compró para Yahuwah al hombre de toda tribu, toda lengua, pueblo y nación. Revelación 5:8. Cuando hubo tomado el pergamino, las 4 criaturas y los 24 ancianos, Sejanim, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las tefilot de los kiddushim israelitas. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el pergamino y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Para Yahuwah, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué es linaje, lengua, pueblo y nación? El Am de Israel que está esparcido alrededor. Quiere decir que todos tenemos la oportunidad, hasta este momento, cuando se presente Yahushua HaMashiach y no haya quien más proclame el nombre de Yahushua como su Goel, entonces no va a poder ser redimido. Simplemente va a ser llevado a juicio y puesto en el fuego eterno. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad, como en una ocasión les comenté, si yo en mi vida no corre sangre israelita, pero aún así yo conozco esta verdad, yo decido amarle, servirle, entregarme a él en voluntad. Por lo tanto, tiene que ser efectivo. Esta emuná tiene que ampararse o ampararme delante de Yahuwah y decir: aunque yo no pertenecía a Israel, por cuanto yo me entregué a ti, también fui redimido. Pero si soy israelita y no acepto este pago de redención por parte de Yahuwah, por medio de Yahushua, entonces yo tengo un doble castigo. Por lo tanto, mi vida pertenece ser entregada a juicio. Y el punto número 2, liberación. El sacrificio de Yahushua nos liberó del pecado. Esto es lo que nos trae como consecuencia. Pagó el precio con sangre, trae liberación, y aparte el 3, una equivalencia. La vida de Yahushua, entregó en sacrificio, es el equivalente exacto de la humanidad. La humanidad perfecta con el cual Adán y Hawa fueron creados y que ellos habían perdido por causa del pecado. La equivalencia de el Ben Adán, Yahushua HaMashiach, igualito que Adán, ambos son los querubín que se encuentran en el arca del pacto. ¿Se acuerdan? En el arca de la alianza que hay 2 querubín. Estos 2 querubín son Yahushua HaMashiach y Adán.
Por esa razón le decía, Yahuwah no pide ningún sacrificio humano. Yiftaf o Jefté no podía sacrificar a su propia hija. Ni ninguno de nosotros podemos rescatar a ningún ser humano porque estamos en una condición de muerte, de pecado, de esclavitud por causa del pecado. Pero Yahushua no está bajo pecado, no está bajo la influencia de haber desobedecido el Torah, sino que Él mismo entrega su propia vida por amor a Adán y al pueblo de Israel y a todos aquellos que quieran venir, confesar el nombre de Yahushua como su Redentor y proclamarlo y vivirlo y aceptar el Torah de Yahuwah. Entonces es que Yahushua HaMashiach los toma, los saca, los redime, como el pueblo de Israel salió de Egipto y detrás de ellos venían también los Ereb Rab, naciones mixtas. Pero constantemente la Escritura solamente habla Israel, no dice otros pueblos, no dice otras religiones, sino Israel. El Torah dice en Romanos capítulo 5, verso 19, así como mediante la desobediencia del solo hombre Adán, muchos fueron constituidos pecadores, asimismo también mediante la obediencia de una sola persona, Yahushua HaMashiach, muchos serán constituidos Sadik, justos. Esto explica por qué la muerte de un solo hombre sirve para rescatar a muchos pecadores. De hecho, el sacrificio de Yahushua es un rescate correspondiente por todos. Los que hacen lo necesario para beneficiarse de él, como nos dice Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Por cuanto existe Yahuwah Elohei, un mediador entre Yahuwah y los hombres, su manifestación en Yahushua HaMashiach, quien se dio a sí mismo en rescate para todos, para ser proclamado a su debido tiempo. Qué impactante enseñanza. A mí me deja perfectamente muy claro el concepto de la redención del primogénito, que es totalmente muy diferente a la purificación de la mujer cuando tiene hijos o tiene hijas, que es muy diferente a la redención del Goel, del rescate cuando alguien comete un pecado, que es otro concepto completamente diferente, pero nosotros queremos unirlo todo. Y cuando tratamos de unir todo ese concepto, se crea una confusión en nuestra mente y en nuestro corazón, y creemos, como muchos lo enseñan, que Yahushua HaMashiach vino a salvar. Ya lo hemos hablado esto en una enseñanza, que Yahushua no vino a salvar a nadie, sino vino a redimir al Am Yisrael. ¿Por qué Am Yisrael? Porque Él es el primogénito. Los primogénitos del mundo de Egipto murieron, fueron puestos a muerte por Jehová, el ángel de la muerte. El ángel de la muerte entró a esas casas, mató a los primogénitos y hubo llanto y lamentación desde el hijo de Faraón hasta el último de los esclavos o de los peones o aquellos que no aceptaron a Yahuwah como su redentor. Hasta aquí esta enseñanza. Voy a dejar abierto las preguntas porque inclusive es necesario que ustedes se puedan comunicar. Discúlpenme si por alguna razón no contesto sus mensajes inmediatamente. En algún momento, en alguna oportunidad que tenga para contestarles, voy a dejar de todas maneras mi teléfono, mi correo, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Actualmente yo estoy radicando en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Aquí me encuentro yo dispuesto para compartir, visitarle en su hogar, tener tiempo de aprendizaje, de enseñanza. Solamente usted tiene que indicarme en dónde está usted. El propósito o el deseo de nuestro corazón, abrir una quejilá aquí en Guadalajara. Hay muchos lugares, familias dentro de esta congregación en todas partes del mundo, principalmente en México, pero nos hace falta cerrar este grupo, compactar este grupo, porque
Unos están en Mexicali, en Sonora, en Chihuahua, en diferentes partes de todo México hasta el sur. Tenemos familias en Mérida, Yucatán, en Campeche, en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en muchos lugares. Y a veces tengo la oportunidad de visitarles. Me gusta visitarles, si ellos lo permiten. Les visito, comparto con ellos alguna enseñanza. Si tienen dudas, preguntas, lo resolvemos, pero deseamos con todo nuestro corazón que el grupo, la Kehilá de Avodat Sefardí Israelí, voy a comenzar en este año, voy a comenzar a solicitar permisos para poder establecer una congregación. Actualmente pues la tenemos en nuestra casa. Cada familia, cada persona es una Kehilá, es una congregación, y nos siguen a través de YouTube o a través de Telegram, que es donde tenemos la congregación. Pero si usted tiene la intención de aprender para servir a Yahuwah, no para extraer información o extraer beneficiarse a uno mismo, sino compartir el Ahavá de Yahuwah con los israelitas, estamos disponibles para visitarle, para hacerle una visita, compartir con ustedes el Torah, enseñar lo que nosotros hemos aprendido a través de la Escritura, y en algún momento lo hemos dicho: no somos judíos, no somos ninguna comunidad judía, ni tampoco somos mesiánicos. El concepto de mesiánico no solamente es por creer en Yahushua. Si ese sería el concepto, bueno, quizás sí, pero no seguimos una doctrina porque hay una doctrina, un adoctrinamiento, una filosofía detrás de ese mesianismo, sino que nosotros seguimos lo que el Torah, la Escritura, como ustedes saben, estamos traduciendo, estamos llevando a cabo esa labor de traducir el Torah de Yahuwah del hebreo al español, porque muchas escrituras que han sido mutiladas, cambiadas, al enseñar, cambia completamente el concepto. Y es por eso que se han creado muchas religiones. Si verdaderamente el Torah de Yahuwah hubiera sido enseñado en su origen, en el hebreo, nosotros no tendríamos muchas dificultades al aprender. Pero esto fue lo que tuvo que suceder por causa de la rebeldía, por causa de la idolatría, de adorar Elohim, fuimos esparcidos. Y esto trajo bendición, esto trae mucha bendición, porque muchas personas van a ser alcanzados por causa del nombre de Yahuwah. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre de ustedes. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Shalom Aleichem, Am Yisrael. No se pierda la celebración de Pesa. Pregunte si usted necesita hacer Pesa. Tenemos videos grabados, cómo puede hacer usted Pesa en su casa, cómo seguirlo, cómo hacer un Yom Shabbat, cómo hacer un Rosh Hodesh, cómo podemos visualizar los tiempos señalados de Yahuwah y seguir las instrucciones del Torah. Hasta luego, Shalom Aleichem, Am Yisrael.